Bien, buenos días. Antes que nada, agradecer la asistencia de los medios de comunicación, escrita, radio, televisión, para informar del tema de la sentencia que ha recaído en este ayuntamiento sobre la construcción del parking en el Centro Cultural Mariana Baches. Vamos a comparecer de izquierda a derecha, pues Javier Hernández Cuenca, que es nuestro asesor jurídico encargado de la apelación de este recurso o de esta sentencia. A mi derecha está Alfonso Armenteros, que es portavoz del Grupo Municipal Popular, perdón, el Grupo Municipal Socialista, no cambiemos tan rápido, y yo como alcalde, ¿no? Decir que entre los tres pues queremos trasladarle a todos ustedes pues, la información que tenemos, una información desde una perspectiva pues, de prudente, porque todas estas sentencias es la primera sentencia, no es una sentencia definitiva, y desde la prudencia, desde la confianza, desde la seguridad de que las cosas se han hecho bien, pues nosotros estamos y comparecemos aquí, comparecemos ante la opinión pública. Las cosas se han hecho bien. Estamos refiriéndonos ya concretamente al parking del Centro Cultural. El Centro Cultural es una obra que constaba de dos partes. Una obra arriba, que era el Centro Cultural, y abajo un parking público. El parking era una concesión para 50 años, que se adjudicó a la empresa Urdemasa Urdinter por un periodo de 50 años de explotación. Con la construcción del Centro Cultural, de la parte de arriba, el proyecto, sabemos que hubo un proyecto que empezó por una cantidad y aquel proyecto, el presupuesto subió, lo que nos vimos en la obligación de rescindir el contrato del Centro Cultural, de la parte que iba arriba. Entonces, pues el ayuntamiento rescindió el contrato con todas las garantías legales que existen en la jurisprudencia para rescindir un contrato. Esto fue en el año 2007, corrígeme, 2006-2007, se rescinde el contrato del Centro Cultural. 2006. Se rescinde el contrato del Centro Cultural. ¿Bien? Y cuando se rescinde el contrato del Centro Cultural, se comunica a la empresa concesionaria del parking que se va a rescindir aquel contrato porque el proyecto el proyecto aquel había que dejarlo fuera, ya no se podía seguir aquel proyecto, y se le comunica a la empresa. Y la empresa en aquel momento no alegó nada. Es decir, mostró su conformidad con que se rescindiera el contrato de la Casa de Cultura, y no dijo nada de la parte concesionaria que ellos tenían del parque. Bueno, esto fue en el año 2006. Bien, durante la legislatura 2007-2011, este alcalde tuvo que contestar a la justicia de un recurso, una querella que puso el Grupo Popular, encabezada por José Fidel Ros, donde el ayuntamiento había pagado 1.800.000 euros a la empresa concesionaria del parking y a la constructora del Centro Cultural. En el 2008 se me pone una querella de la famosa Paloma, que el alcalde, bueno, pues 4 años duró aquella querella y a los 4 años se archivó. La rescisión del contrato jurídicamente fue legal, y no hubo nada que apelar a la rescisión del contrato. En la legislatura 2011-2015 el Grupo Popular gobierna en este ayuntamiento y no se hace nada al respecto. ¿Sí? Se quita la cabeza, desaparece una estructura metálica de la Casa de Cultura y nada más, Es en el 2015, cuando vienen las elecciones,
cuando aparece el Grupo Popular con una fotografía diciendo que en esta legislatura que estamos iba a hacer aquel centro cultural, iba a terminar la obra. Bien, esta es la historia, a bote pronto. Lo que sí queremos decir es que estamos convencidos de que la rescisión del contrato fue correcta, de que hubo una querella que duró 4 años, y ha habido pues, otra legislatura del Grupo Popular donde no se ha podido terminar el centro cultural. Bien. Visto así, lo que ahora aparece es que la empresa concesionaria del parking pide responsabilidad al ayuntamiento por las obras del parking. Y lo hace en el año 2013. En el año 2013. Pide responsabilidad. En el año 2013 el Grupo Socialista no estaba gobernando, ni este alcalde estaba en este ayuntamiento. Bien. Pues en el año 2013 presenta una reclamación de responsabilidad por no haber podido hacer el parking. Y esa responsabilidad que pidió en el año 2013, pues ahora ha salido la sentencia, hace aproximadamente pues, un mes, sale la sentencia y el juez estima que esta empresa pues, se le ha lesionado su tal y que se le ha impedido poder hacer el famoso parking. Bueno, pues ante eso lo que tenemos que es que con mucha cautela, con mucha serenidad, pues defendernos. Y para eso tenemos aquí nuestro asesor jurídico, nuestro abogado Javier Hernández Cuenca, que es el que va a llevar la apelación de este pleito o la apelación de este recurso por el que no estamos nada de acuerdo. Nosotros las cosas se han hecho bien y a la empresa no se le ha quitado ningún derecho para que pudiera hacer el parking. Desde el minuto 0 podía haber hecho el parking, no hecho, terminado el parking. El parking está construido en un 95%. En el 2006, cuando se rescinde el contrato de lo de arriba, de la parte de arriba, el parking estaba construido en un 95%. Nuestra sorpresa es que desde el año 95 hasta, desde el año 95 hasta 2013, pues fíjese si han pasado 8 años, 8 años ahí, que yo no sé por qué viene ahora la responsabilidad. Si en el año 2006 rescindimos un contrato, ¿por qué viene ahora a pedir responsabilidad en el año 2013? Esas son las cuentas que nosotros hacemos. Y durante esos 7 años, ¿por qué no ha pedido responsabilidad? ¿Y por qué no ha dicho que quería hacer el parking? ¿Y por qué no se ha puesto a hacer el parking? Eso es el motivo fundamental que nos guía a defendernos y a continuación Javier explicará por los motivos jurídicos de este recurso, de esta apelación que vamos a hacer. Buenos días. Pues escuchadas las palabras del señor alcalde, concretar que aquí se ha hablado, se ha repetido por el alcalde de rescisión, quiero concretar que se habla de una resolución de ese contrato sobre la obra del parking. Aclarar que ese contrato, que esta parte o el juicio, que es lo que se va concretamente en la mañana voy a explicar, se refiere a la resolución del contrato referente a lo que es el parking. Es decir, la parte actora, en este caso, o la contratista, en todo momento ha referido a que era la construcción de un centro cultural y un parking. Es decir, aquí estamos hablando de lo que se denomina un contrato mixto o un contrato doble. Hay que tener en cuenta que este contrato se formalizó en el año 2002. Posteriormente, en el año 2004, hubo una ampliación de modificado de ese parking y posteriormente, por informes del arquitecto municipal desfavorable, en el año 2006 fue cuando se acordó la suspensión de las obras. Eso fue el 22 de marzo del año 2006. Concretamente, y así viene la sentencia, posteriormente, tras ese acta de suspensión total y recepción de las obras de 24 de mayo de 2006, lo que hubo fue en el año 2008, 24 de junio, un acuerdo plenario municipal por el que se decidió resolver parcialmente el contrato. Y aquí es una cuestión que no se puede pasar por alto, que la resolución fue parcial. Una cosa era la Casa de Cultura y otra cosa era el parking subterráneo. Concretamente, ese acta o ese acuerdo de 24 de junio de 2008 fue notificado tanto al contratista como a todo el pleno municipal.
El contratista firmó ese acuerdo y existe en las actuaciones y en el expediente administrativo un acta de conformidad con esa resolución parcial de las obras. Por tanto, la sorpresa que tuvo este ayuntamiento en primer momento fue que desde el 2008 que se firma ese acuerdo y esa conformidad con la resolución, aparece el 26 de julio de 2013, que insistimos, y como bien ha referido el señor alcalde, no existe o no existía el Grupo Socialista y tampoco este alcalde, una resolución o una reclamación por una resolución contractual, 26 de julio de 2013, y así viene recogido en la sentencia. A esa reclamación que se hizo en el 2013 en vía administrativa no hubo ninguna respuesta por parte del ayuntamiento. Es decir, de 2008 a 2013 en ningún caso hubo ninguna reclamación derivada de esa resolución parcial, que insistimos que fue notificada a las partes y que todos estaban conformes. Por tanto, los motivos que esta parte en el recurso de apelación va a basar es la propia doctrina de los actos propios, porque la contratista tenía conocimiento de que la resolución era parcial, no solo tenía conocimiento, sino que aceptó esa resolución parcial y aparte estaba conforme con esa resolución parcial. Por tanto, no entendemos cómo tras 5 años deciden interponer una reclamación judicial con anterioridad a una reclamación previa. El segundo de los aspectos que se va a hacer en el recurso de apelación que se decidirá en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma es un error en la valoración de la prueba. La sentencia, que ha sido puesta en conocimiento de todos los grupos políticos y en el Ayuntamiento, habla de la dirección facultativa de las obras. En todo momento, en el procedimiento judicial y en el expediente administrativo, así como en los expedientes complementarios que hay, no existe ningún técnico de la dirección facultativa que haya expresado que la obra, concretamente el parking subterráneo o el aparcamiento, no se pudiera explotar de manera separada a la Casa de Cultura. Y eso es muy importante, puesto que uno de los principales motivos de resolución del contrato, y así lo dice la sentencia, es que la imposibilidad de la explotación de la obra pública como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración. Y así lo refiere la sentencia y es un punto principal de discusión de esta parte. Es decir, ningún técnico que haya intervenido en el procedimiento ha decidido o ha manifestado que no se pueda explotar de forma separada lo que es el parking de la Casa de Cultura. Incluso hay una empresa, SGES, que fue designada por acuerdo municipal para la valoración de esas obras que constan en el expediente administrativo y que hizo una valoración externa sobre cuál era la fase en la que se encontraba el parking y que determinaba, como bien ha dicho el señor alcalde, que estaban en un 95-97% y que tampoco imposibilitaba que esa obra o ese parking subterráneo se pudiera terminar con independencia de lo que era la Casa de Cultura. Por tanto, en cuanto a lo que es la valoración de la prueba con datos técnicos, insistimos que no existe ningún informe ni ningún dato en todo el procedimiento que diga, como dice la sentencia, que la propia dirección de la facultativa ha dicho que es imposible la continuación de las obras. Insistimos que no sabemos si es por un error del magistrado que ha puesto la sentencia o por una falta de lectura o datos técnicos, pero insistimos que no existe. En tercer motivo de recurso de apelación va a ser que este ayuntamiento defiende que la resolución no es una causa imputable. La propia sentencia nos habla de esa imposibilidad. Hemos referido y hemos reiterado hasta la saciedad que existen informes externos, que existen informes técnicos que dicen que la obra del parking subterráneo se puede terminar, más si tenemos en cuenta que estaba en un 95-97% y que aparte no imposibilita esa explotación por parte de una empresa concesionaria. Y por último, se va a alegar un motivo, subsidiariamente, que es un motivo de prescripción en cuanto a la reclamación que se hace. Como hemos dicho anteriormente, la primera reclamación que se hace fue el 26 de julio de 2013, cuando, concretamente 26 de julio. Y el acuerdo plenario municipal que fue notificado a todas las partes, en el cual se acordó la resolución parcial, fue el 24 de junio de 2008. En este pleito sí que hay que tener en cuenta la dificultad que ha tenido el ayuntamiento en poder resolver esta cuestión, porque, como hemos hablado, es un contrato mixto de la Casa Cultural y de un parking subterráneo. Como precedente a este procedimiento judicial existe otro, que la sentencia fue favorable para este ayuntamiento, sobre una reclamación de gastos de conservación y mantenimiento de la obra de la Casa de Cultura, que la empresa concesionaria igualmente reclamó unas cantidades aproximadas de 700.000 euros y fue desestimada sus pretensiones en el mismo juzgado que hoy da la razón a en esta reclamación. Decimos que la complejidad ha sido porque ha habido dos expedientes administrativos tramitados, dos expedientes que versaban sobre el mismo contrato inicial,
pero que luego ha depuesto en 2 procedimientos judiciales distintos. Por tanto, la complejidad en cuanto a los expedientes administrativos, toda la documentación técnica, ha sido mayor que si solo se hubiera tratado de un procedimiento. Sí que hay que decir que la parte concesionaria en todo momento habla de una resolución total, pero insistimos que el 24 de junio de 2008 se concretó que la resolución fue parcial. Por lo tanto, insistimos que el hecho concreto es solamente el parking subterráneo. Por tanto, los motivos van a ser error en la evaluación de la prueba, alegar la doctrina de actos propios, puesto que la concesionaria conocía y sabía perfectamente cuál era el contenido de ese acuerdo de suspensión parcial y resolución parcial del contrato. Insistimos que este ayuntamiento también va a defender que no es causa imputable a este ayuntamiento la resolución de ese contrato, puesto que la parte concesionaria había incumplido el contrato. Y por último, se va a alegar la posible prescripción de la reclamación, por cuanto que, como hemos dicho y hemos reiterado hasta la saciedad, hasta 5 años después del primer acuerdo no se hizo ninguna reclamación. Por lo tanto, entendemos que esos son los motivos principales de nuestro recurso y que esperemos que se haga justicia y prospere. Bueno, buenos días también por mi parte. Indudablemente, a los que nos estén oyendo o viendo, la temática realmente es compleja. Posiblemente la mayoría de nuestros vecinos no acaben de entender por qué en el año 2016 estamos en esta situación en la que se nos vuelve a plantear jurídicamente un conflicto con el Auditorio Centro Cultural Mariana Baches, después de los años que llevamos intentando hablar de ello con toda la transparencia del mundo e intentando, en esta última legislatura, por supuesto, la resolución del problema y la puesta en marcha de las obras, que es lo que realmente necesita este municipio. Lo que sí que está claro es que es un tema complejo, un tema judicial complejo, pero que estimamos que tenemos la razón, y tenemos la razón puesto que, como ha dicho nuestro letrado, el abogado, el tema está completamente aseverado por la misma empresa. En el pleno extraordinario de junio de 2008 se presenta y se justifica un documento en el que, efectivamente, el 30 de mayo de 2008, la empresa, a través de su representante legal, muestra su conformidad con la resolución parcial del contrato de construcción de un centro cultural en el municipio de Pilar de la Horadada y de concesión de obra pública para la construcción de un aparcamiento subterráneo en el sótano del edificio. Y este es el documento base que tiene que servir para el apoyo al recurso y que tenía que haber servido para la interpretación de esa sentencia. Sentencia que, por otro lado, no lo ha comentado Javier, pero no es el juez titular que inició el procedimiento el que la lleva, sino que es un juez que, por supuesto, se puede admitir y se puede hacer, es un juez que llaman de refuerzo. Pues el otro juez tendría saturación de trabajo y pone un juez de refuerzo que interpreta la sentencia que se ha hecho pública. Pero una vez explicado la sentencia, una vez explicado el recurso, considerando que tenemos la razón suficiente por los 3 temas o los 3 puntos que dice Javier, de lo que se va a basar nuestro recurso, hay un tema que indudablemente es un tema político, y el tema político es lo que ha trascendido también a los medios de comunicación, en el sentido de, por un lado, pues el grupo Vecinos por el Pilar trasciende directamente a los medios, en este caso un medio escrito de Alicante, a Información, el resultado de la sentencia, y por lo tanto, bueno, pues abre una vía de preocupación al resto de vecinos, y por otro lado el Grupo Popular plantea la dimisión del alcalde Ignacio Ramos por la mala gestión del tema del desarrollo del tema de la Casa de Cultura. Pero aquí no podemos quitarnos responsabilidades ninguno. Desde el inicio del procedimiento, desde el inicio del proyecto, desde el inicio de la creación de ese proyecto de Casa de Cultura hasta hoy, todos los que hemos tenido responsabilidad política en este ayuntamiento tenemos nuestra parte de responsabilidad, y por supuesto el Grupo Socialista y el alcalde Ignacio Ramos no la va a eludir, como no la ha eludido nunca. Los pasos que se dieron en su momento fueron los acertados, puesto que era el incremento de un proyecto de 400 millones o un proyecto de 1.500 millones, que imperativamente la ley prohibía el incremento superior a un 20% en cualquiera de los proyectos. No había, por tanto, ni justificación técnica ni material para el incremento de ese dinero en el proyecto, y lo que se hizo fue en su momento paralizar esa obra. Posteriormente se llegó a una resolución parcial del contrato, es decir, oiga, nosotros no podemos asumir que el proyecto de 400 millones pase a 1.500 millones de euros, por lo tanto vamos a resolver parcialmente esa parte de la obra, pero ustedes pueden seguir trabajando perfectamente en el parking, que es una obra completamente separada,
que incluso el informe externo de la empresa SGES habla de que no habría ni siquiera imposibilidad de que funcionando el parking otra empresa o la misma empresa siguiera trabajando en las obras de la Casa de Cultura y, por lo tanto, la empresa adjudicataria de esa obra y explotadora de ese parking podría haberlo hecho en su momento. Otra cuestión es entender o no entender, eso ya son criterios económicos, financieros, etcétera, que les fuera o no fuera de interés el seguir y acabar con esa obra. Pero no es imputable al Ayuntamiento, bajo ningún concepto, que la paralización de la Casa de Cultura, por ese incremento de presupuesto, obligara o forzara la paralización de la obra del parking, que podrían haberla terminado, explotado y puesta en marcha, y estaría perfectamente en marcha, con más o menor éxito comercial, pero puesta en marcha en nuestro municipio. Lo que no entendemos, sinceramente, es que en esta legislatura, y después, como ha dicho Ignacio, que la campaña electoral del Partido Popular para estas últimas municipales, uno de los temas puntuales de la campaña del Partido Popular era la fotografía del proyecto final de la Casa de Cultura, con el cuello cortado y lo que sería la construcción de las salas sin la construcción del auditorio, con una especie de carpas y una utilización del patio como zona de teatro al aire libre, como un proyecto importante, básico y primordial de su campaña. Cuando llegamos nosotros al Gobierno y nos encontramos con ese proyecto, y sin modificar ni un ápice, ni un centímetro de ese proyecto, lo pasamos a la votación de las comisiones informativas para que realmente, pues considerando con nuestra buena fe de que, puesto que era un proyecto del Partido Popular, pues se iba a poner en marcha, se iba a aprobar y se iba a poner en marcha. Nos encontramos con 1, 2, 3, 4 sin razones, cuatro negativas a ese proyecto, sin entender cuáles eran. Hemos llegado incluso a proponerles pues la eliminación de lo que sería la caja escénica de 300 metros cuadrados, la eliminación de la cubierta por lonas para dejar ese patio sin ningún uso, lo que significaría un rebaje en el proyecto de 300, 400.000 euros que ellos ya contemplaban en su proyecto, y aún así la última encuesta, o sea, la última negativa ha sido que, bueno, que nos habíamos comprometido a hacer una encuesta pública, que el público, que los vecinos, que los ciudadanos decidieran si querían o no querían finalizar la obra de la Casa de Cultura. Y bueno, y decir y aclarar que en estos momentos se está haciendo esa encuesta, que se contrató esa encuesta por parte de este equipo de gobierno y que efectivamente, si les llaman por teléfono diciendo que el Ayuntamiento les está haciendo una encuesta relativa a la Casa de Cultura, pues efectivamente es una encuesta que está haciendo el Ayuntamiento donde se les van a hacer 4 preguntas: edad, nivel de estudios, quieren o no quieren que se acabe la Casa de Cultura y simplemente finalizando ya el hombre o el sexo, hombre o mujer. Esas son las 4 preguntas que se les van a hacer por vía telefónica. No entendemos cómo el Partido Popular, decimos y entendemos que la vida política puede ser de esa manera, pero no entendemos que ahora, por una sentencia en la que en el Pleno de 2013, gobernando el Partido Popular, se desestima la solicitud de resolución del contrato presentada en fecha 26 de julio de 2013 por la empresa Urdemasa Urdinter, se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos. Entonces forman parte también de la responsabilidad de este procedimiento, y no entendemos cómo ahora, bueno, pues sí, se puede entender que a nivel político lo interesante o lo demagógico, entre comillas, sea solicitar la dimisión del alcalde, pero ya porque se vendieron los terrenos de las higuericas, que también sale de vez en cuando. Aquí lo interesante es que el municipio, Pilar de la Horadada, necesita de esa instalación, de un auditorio, por supuesto, pero si no podemos hacer el auditorio allí, por el coste, vamos a hacer una biblioteca en condiciones, un museo en condiciones, un espacio cultural en condiciones que necesita este pueblo. Y lo hemos reiterado en diferentes ocasiones durante esta legislatura, desde este inicio que tenemos de legislatura, y que, por supuesto, entendemos que será así, que los grupos políticos del Ayuntamiento van a apoyar, por supuesto, la presentación de ese recurso que va a defender los intereses generales de nuestro municipio. Pero no entendemos que de eso se quiera hacer pues un coste político al alcalde o al equipo de gobierno que estamos ahora gobernando en Pilar de la Horadada, en base a unos acuerdos que se vienen arrastrando desde 2006, desde 2008, desde 2013 y que se tendrán que llevar a acuerdo al 2016. Yo, de momento, esa es mi intervención. Antes de empezar el turno de preguntas, sí aclarar, como se ha dicho, que en el año 2006 la Casa de Cultura estaba a un 50%, estaba como está ahora.
mientras que el parking estaba a un 95%, lo que se demuestra que el parking llevaba una velocidad de construcción y la Casa de Cultura llevaba otra. ¿Por qué? Porque iban independientes y se podían poner en funcionamiento uno sin el otro. O sea, el parking desde el minuto cero, ese 5% que quedaba se podía haber terminado. Si no se ha terminado, eso lo sabrá la empresa. A nosotros no nos han pedido ningún permiso, ni nadie ha dicho que no se pueda hacer. Todo lo contrario, lo que queremos es que se haga o que se hubiera hecho lo antes posible, porque se necesita. Yo soy de los que pienso que ese parking, el único parking que existe en Pilar de la Horadada, con 286 plazas aproximadamente, en la zona del Colegio Virgen del Pilar, es una zona céntrica para todo el comercio, para la actividad religiosa, cuando hay comuniones, cuando hay actos religiosos, o sea que está en un sitio fenomenal. Quiero decir que ese parking se ha podido hacer y no lo han hecho porque no le interesaba a la empresa. Nunca, de ninguna manera puede tener el ayuntamiento responsabilidad. Repito que se paralizó la obra, el Centro de Cultura, lo de arriba, se paralizó en el año 2006 para resolver el contrato del Centro Cultural, y se comunicó a las empresas respectivas y no alegaron nada. Bueno, pues si no alegaron nada y no han hecho el parking, ¿por qué nos piden responsabilidad ahora? En fin, por eso vamos a apelar, y por eso pues se ha hecho este comentario, sin entrar en la politización. Ojo que aquí empezar a tirar piedras, yo creo, ni va a ser, ni ha sido, ni va a ser. Lo que quiere este alcalde es que el centro cultural se termine y el parking se termine. Y lo que ha hecho este equipo de gobierno ha sido llevar el proyecto al Pleno. Y el Pleno ha dicho, 11 no es, 10 sí es. Eso es lo que queremos, que se termine el centro cultural, porque es necesario el centro cultural. Y no hacer más política de este tema, que ya se ha hecho bastante. Cuando tuve que resolver el contrato en el año 2006, pues ya se ha explicado. Es que si empezamos en 400 millones y aquello se iba a 1.500. Resolver el contrato quiere decir pagar todo lo que se tenía hecho de obra. Y por esta cuestión hubo una querella, que tuve que ir a los juzgados 4 años a explicar por qué se había resuelto aquel contrato y por qué se habían pagado 1.800.000 euros. Eso tardó 4 años. Pero luego ha habido otros 4 años que el equipo de gobierno del Partido Popular y su alcalde pues no han hecho nada. O sea, ¿por qué tenemos que tirar piedras siempre al mismo sitio? Bueno, pues lo que queremos, en definitiva, es que ese centro cultural que se haga el parking, y por eso estamos haciendo, como acaba de decir muy bien Alfonso, estamos haciendo una encuesta a ver lo que dicen los ciudadanos, lo que piensan los ciudadanos del centro cultural. Y con eso terminamos y empezamos en el turno de preguntas. La contraprestación que tenía la empresa concesionaria del parking, ¿cuál era? La contraprestación era una concesión del parking durante 50 años. La explotación del parking. ¿A cambio de? No, de nada. O sea, la empresa hacía el parking abajo y lo explotaba durante 50 años. Nosotros hacíamos el edificio de arriba, lo pagábamos, evidentemente. O sea, la empresa pagaba el parking. Eso es, claro. Dice que en el año 2006 había un informe desfavorable del arquitecto municipal. Sí. ¿En qué sentido era desfavorable? ¿Era para la seguridad? No, el arquitecto en el año 2006 dijo que la Casa de Cultura, el modificado que se había hecho de la Casa de Cultura, cuando empezábamos por 400 millones de pesetas y aparecen 1.500 millones de pesetas, dijo que eso no era una modificación,
Y como no era una modificación, eso era como un proyecto nuevo. Y como era un proyecto nuevo, había que paralizar y había que resolver el contrato de la Casa de Cultura. Y eso fue lo que hicimos. Por aquel informe del arquitecto de este ayuntamiento diciendo que aquello no era una modificación. No hubo en ningún momento problemas de seguridad de ningún tipo de... Ninguno. Se hicieron... No, en ningún momento se ha cuestionado eso. Eso, de hecho, ha sido un tema candente y un tema en la calle. Sí que es cierto que se ha intentado, entre comillas, vender o estimar el peso excesivo del auditorio y del cuello y de las alas y del intestino de la Casa de Cultura o de la paloma, pues pudiera generarse el derribo. Y en la última reunión que tuvimos los grupos políticos con el último redactor del proyecto, aquí en esa misma mesa, él mismo aseguró tácitamente que jamás había habido problemas. Sí que es cierto que se tuvieron que reforzar algunos tipos de pilares, bueno, pues porque en el proyecto inicial se vio que era necesario reforzar una serie de pilares, pero que en absoluto existía un riesgo latente de que aquello se iba a derrumbar y se iba a colapsar. O sea, que coincide en el tiempo con el derrumbe que estaba haciendo la misma empresa. Entonces, claro, seguramente se solapó una información con la otra, pero lo que sí que sucedió es que de un proyecto inicial de 400 millones de euros, bueno, pues luego se pasó a un proyecto modificado de la plaza, alrededor del edificio, pues había que hacer una plaza, un acceso, pues todo eso no se había tenido en cuenta en el primer proyecto. Bueno, pues eso sí que se ha modificado, porque no superaba el tanto por ciento que la ley exige para poder ser modificado. Pero a continuación ya era que si estudio geotécnico, o sea, escenotécnico, de alumbrado, de escenografía, de caja escénica, etcétera, que eso ya se iba, indudablemente ya no había, según el informe del técnico, no había justificación técnica para pasar un proyecto de 400 a 1.500. Aparte de la ilegalidad que te impidía la ley de contratos, es superar un 20% del inicio del presupuesto inicial. Entonces lo que hubo fue eso, y se hizo caso del informe técnico, y por eso se resolvió parcialmente la parte de arriba. Lo de abajo, claro, sigue usted trabajando, que puede hacer perfectamente la obra. El quid de la cuestión es el parking. Hoy en el Centro Cultural hay un proyecto que tiene este ayuntamiento, y un proyecto que está terminado por un arquitecto de Murcia que lo encargó el alcalde que correspondía, José Fidel Ros, lo contrató, y el proyecto está en este ayuntamiento esperando que el Pleno lo apruebe. Ha ido una vez a Pleno y ha habido el resultado que he dicho: 11 noes y 10 síes. Bueno, pues estamos esperando ese consenso necesario para que todos los grupos, a lo mejor con esta encuesta nos convencemos de que ese centro cultural es necesario. El proyecto, estamos hablando de 4.300.000 euros, pues eso es lo que hay en el ayuntamiento y que sabemos todos. Y eso es lo que queremos aprobar. El grupo socialista está dispuesto a hacerlo, y ya lo ha demostrado. Y si, como vamos a ir otra vez, pues queremos también que la segunda vez, pues que por lo menos algún grupo esté interesado en la construcción de este centro cultural. La Casa de Cultura actual, cuando llueve, valga la expresión, hace agua. Rezuma agua y humedad por todos sitios. Y la biblioteca es insuficiente. Bueno, pues las dos partes principales de la nueva Casa de Cultura sería el museo y sería la biblioteca. Ya no hablamos de auditorio, ya no hablamos de otras dependencias, porque se ha recortado el proyecto, nosotros lo hemos entendido, lo hemos aceptado, bueno, y lo que queremos es que se termine lo antes posible. Por eso hemos pedido esta encuesta para que los ciudadanos también se pronuncien sobre lo que piensan, si se debe terminar o no se debe terminar la Casa de Cultura. ¿Queda algún resultado parcial de esa encuesta? No. Está realizando esto. Hace una semana, desde una semana para acá, al menos, y no tenemos todavía resultados. Bueno, ahora con un gobierno del mismo signo en la comunidad será más fácil, ¿no? Pues
Este proyecto es proyecto municipal y el ayuntamiento tiene 4.300.000 euros dispuestos para ese proyecto. Con eso sobra, no hay que ir a ninguno. Sí que iremos a quien nos ayude en otras cuestiones culturales, en otros actos que tienen en la que tiene la Consejería de Cultura, pues para que se puedan escenificar cuando tengamos la Casa de Cultura terminada. Me refiero a actividades culturales que tiene programadas la Consejería y queremos que se programen también en Pilar de la Paz. ¿Más cosas? ¿Preguntas? Pues nada más, agradecer vuestra asistencia. Muchas gracias.